La bóveda de acero, donde todo comienza. Hola, sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de La Bóveda de Acero, el podcast donde se habla un poco de todo, llegando a tus oídos desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. Yo soy tu host, Manuel Sepúlveda, y estarás escuchando mi voz durante los siguientes minutos dentro de esta gran bóveda. Hoy tenemos un programa en el que hablaremos obviamente de las noticias del COVID-19 y no solo eso, también algunas noticias un poco insólitas por parte de el presidente de Estados Unidos. En nuestra sección de cine estaremos especulando sobre Tenet, esta película que recientemente salió el tráiler, recientemente entre comillas, esta película que también es una producción de Christopher Nolan. Vamos a ver qué nos tiene preparado Christopher Nolan y si logramos predecir algo que termine dentro de la producción. Por otra parte, en nuestra sección de música estaremos hablando de el sonido del futuro. ¿Cuáles son las nuevas propuestas y hacia dónde se está dirigiendo la música para producir nuevas cosas que realmente sean innovadoras? Por otra parte, en nuestra sección de videojuegos, la cual se pone más interesante con cada episodio que pasa, estaremos hablando de las nuevas generaciones de consolas, Xbox Series X, PlayStation 5, y cuáles fueron algunos errores de esta generación que está terminando con PlayStation 4 y Xbox One. Así que quédense para escuchar la bóveda y sin más, vamos a perdernos en los pasillos. Comenzamos. Lo que pasa en el mundo. Comenzamos con las noticias nacionales aquí en México. Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, detalló que, de acuerdo con las proyecciones matemáticas, el 6 de mayo, es decir, esta semana, la pandemia del COVID-19 alcanzaría su pico máximo de transmisión. Y según otros reportes, se supone que la eh, época más peligrosa del virus aquí en México estaría terminando para junio. También López-Gatell señaló que dio a conocer que los institutos de alta especialidad de la Ciudad de México, como el de nutrición y de enfermedades respiratorias, están saturados en su capacidad para atender casos de COVID-19. Entonces tenemos estas dos partes de la historia en el que se nos dice que vamos a alcanzar el punto máximo y que después de ese punto máximo van a bajar los contagios, pero por otro lado las instituciones de salud se están saturando, como es el caso también en muchos otros países de Latinoamérica. Y entonces esto me pone a dudar, porque realmente no sabemos si estas proyecciones matemáticas son correctas. Yo sinceramente no quiero ser pesimista, pero me parece que es muy pronto para decir que ya van a bajar los contagios. Espero que estas cifras y estas proyecciones sean realmente em, precisas y que pues esto se acabe en junio o que por lo menos podamos ya reiniciar todas nuestras vidas ya en junio, pero ahora sí que tendremos que esperar. Por otra parte, en Estados Unidos, Donald Trump sigue haciendo las suyas con sus extrañas declaraciones. Dijo el jueves de la semana pasada que estaba considerando implementar tarifas punitivas contra China después de acceder a evidencia que conecta al coronavirus con un laboratorio chino en Wuhan, donde comenzó la pandemia. Un reportero le hizo la pregunta de que, pues, cuál era esta evidencia, a lo que él, pues, cambió totalmente el tema. Él simplemente dijo, "No, voy a aplicar medidas punitivas contra China", y ya. Entonces este señor, pues, nada más dijo eso, que según esto sabe que el coronavirus vino de China, que lo crearon los chinos y que por eso los va a castigar. Pero pues bueno, nosotros yo creo que a este punto ya sabemos que esa es la estrategia de Trump, ¿no? Que es simplemente intimidar, firmar un montón de documentos y al final pues se retracta o no hace las cosas. Simplemente quiere asustar. Y se me hace muy mal que lo haga en estos tiempos de pandemia. Pero Donald Trump, todo un personaje. Por otra parte, en Europa, España e Italia ya están comenzando a relajar sus medidas en contra del coronavirus. Ya habíamos señalado en pasados episodios que ya la gente estaba empezando a salir, a los niños se les estaba empezando a dejar salir por lo menos una hora.
Claro, ha habido muchos abusos de esta libertad que se les ha conferido, pero ya se ve una mejora. También se necesita ver ya actividad económica en estos países que fueron extremadamente golpeados por el virus y ya se está mejorando la situación. También en países como Dinamarca o Noruega ya se están planteando nuevas estrategias para reactivar la economía. Además, también Alemania ya está poniéndose de acuerdo con estos otros países para ahora sí que formar una estrategia que asegure la reactivación económica segura de Europa. Y también pues es necesario ya que se reactive la economía en todos los países en el mundo, pero pues en Europa pues ahorita es crítico. Y hablando de esta situación de la economía mundial, según la Organización Internacional del Trabajo, al menos 1.600 millones de personas podrían perder sus empleos debido al confinamiento y a la consecuente recesión histórica. Sabemos que pues el confinamiento hizo que muchos perdieran su trabajo, definitivamente o temporalmente. También sabemos que pues el virus es uno de muchos problemas que vamos a enfrentar porque se viene una recesión que si bien ya tenía antecedentes, pues ahora se va a venir con más fuerza. Y sin más, pues tenemos que ahora sí que cuidarnos, tenemos que retomar nuestras actividades, reactivar la economía y todos poner nuestro granito de arena donde sea que vivas. Y más en Latinoamérica, ya que vivimos una situación pues un tanto difícil. Aquí en México pues tenemos un gobierno, perdón la palabra, pero tenemos un gobierno de porquería que no nos ayuda. Al menos el sector privado está tomando iniciativa para ayudar a la economía que pues va a estar bastante golpeada. También en otros países pues de Sudamérica, como es el caso de Chile y Argentina, que ya enfrenta una crisis económica. Perú, que está siendo golpeado muy fuerte por el virus, pues también estos países pues tienen que reactivarse y pues ahora sí que la gente es la que va a hacer la diferencia. Por otra parte también en Venezuela, donde se vive una crisis política fuertísima y si de por sí su economía estaba en un lugar muy malo, ahora está en un lugar todavía peor. Faltan servicios básicos, realmente es una crisis humanitaria y me sorprende cómo las autoridades internacionales no han hecho nada. Eso, bueno, me sorprende la inhumanidad de estas supuestas autoridades, pero ahora sí que donde sea que vivas, espero que estés a salvo, espero que estés bien, espero que tomes las medidas precautorias. Si tienes familia, por favor, tómalas. Si eres escéptico, todavía te pido que pongas un poco más de atención a los que te rodean. Y simplemente eso, cuídense y espero que pronto en esta sección de noticias podamos hablar de otra cosa que no sea el bendito coronavirus. Eso espero, mis mejores deseos. Pero bueno, estas han sido las noticias nacionales e internacionales. Séptimo arte. Ahora pasamos a nuestra sección de séptimo arte, al cine. Y esta vez vamos a especular. No se acostumbra mucho a especular en, en este programa, pero bueno, siempre hay una primera vez, ¿verdad? El cine. El cine de Christopher Nolan. Es un cine bastante detallado, pero también bastante limpio. Me sorprende cómo este señor hace guiones tan limpios, hace historias de un solo guión y ya. Rara vez planea secuelas. Es más, creo que en la vida cinematográfica de este hombre ha habido secuelas en su historial. Y ahora nos presenta Tenet, una película que ya nos tenía intrigados desde que se anunció. El tráiler no salió inmediatamente, salió un poco después, ya que los que pudieron ver Rápidos y Furiosos 8, 9, no recuerdo sinceramente, ahí se proyectó el tráiler y después se liberó al público en general. Y ya que vemos el tráiler, nos presenta esta temática como de espionaje y como de viajes en el tiempo, parece, pero al parecer va a jugar mucho con la temporalidad de las cosas en el sentido que los personajes van a ir hacia atrás en el tiempo activamente, es decir, ellos van a ver
los cambios que se hacen a medida que viajan al revés en el tiempo, literalmente. Y bueno, contamos con un cast interesante. Está el hijo de Denzel Washington, está Robert Pattinson en su papel previo a interpretar a Batman. Y tenemos una historia que, si bien en el tráiler no se detalla, ya tenemos una especie de hipnosis en el que se nos dice que pues sí, efectivamente va a ser una historia de espionaje y que va a haber un elemento muy importante de viaje en el tiempo. No se dice en sí que va a haber viaje en el tiempo, obviamente, pero pues bueno, por el tráiler es más que obvio. Si no has visto el tráiler, te recomiendo que lo veas, te va a dejar pensando muchísimo. Muchos decían, bueno, Tenet se ve como esta secuela o especie de secuela a Inception. Y Inception, que aquí en Latinoamérica se llamó El Origen, con Leonardo DiCaprio y Ellen Page. Esta película que trataba de... Era más o menos como Matrix, pero en sueños. De este grupo que se metía a la mente de las personas y en sus sueños manipulaban su mente para plantar una cierta idea o para extraer información. Y vemos muchos paralelos entre Tenet y esta película porque por todos los elementos surrealistas. En el caso de Tenet, pues es el viaje en el tiempo y cómo todo afecta el mundo alrededor. Y en el caso de Inception, pues como en los sueños, pues básicamente pueden hacer cualquier cosa porque pues están en un sueño. La mente puede hacer lo que quiera, ¿no? Vemos muchos paralelos y muchos decían, bueno, es que esto a lo mejor es dentro del mismo universo de Inception o tal vez es una especie de secuela, pero conociendo a Nolan no creo que sea una secuela. Si bien creo que sí toma ideas similares a Inception, si toma elementos visuales de Inception, no considero que sea una secuela. Christopher Nolan es alguien que normalmente hace películas dentro de su universo independiente y ya. Incluso cuando hizo la trilogía de Batman, del Caballero de la Noche, pues él dijo, es que mis películas son dentro de mi universo y nada más. Y fue la trilogía y hasta ahí se acabó. Y creo que es bastante respetar eso de Christopher Nolan porque él fácilmente podría iniciar muchísimos universos, pero decide no hacerlo. Él decide hacer historias independientes y que funcionen en una sola película. Y creo que ahí está el mérito. Entonces, tenemos esta propuesta que ya de por sí se oye bastante interesante y algo que sí hay que recalcar antes de que salga la película es que probablemente nos vamos a enfrentar a una trama que va a resultar bastante complicada y que probablemente nos vaya a enrollar un poco y de la cual probablemente, muy probablemente se va a hablar durante muchísimos años más. Porque el viaje en el tiempo es algo complicado de hacer. Hemos visto muchas películas, muchísimas tal vez, que han tratado viajes en el tiempo. Incluso, pues ya lo vimos en Avengers, ¿no? Que ya hasta los Avengers viajan en el tiempo. Em, es difícil de implementar en un guión porque te enfrentas con muchas cosas que tienen que hacer lógica. Y más si vas a hacer una sola película sobre eso, eh, tienes que cuidar todos los aspectos de tu película para que no te afecte la trama en general o la lógica de los eventos. Pero si alguien sabe hacerlo es este señor Nolan. Es decir, si pudo manejar la lógica de los sueños en Inception y cómo funcionaba todo lo de los sueños con los diferentes niveles y todo eso, creo que puede manejar bastante bien el viaje en el tiempo. Y más que él está proponiendo este viaje en el tiempo que no es instantáneo. Es decir, no es como que el personaje diga, uy, voy a viajar al pasado y ya aparece en el pasado, sino que estos personajes van a estar viajando activamente en el tiempo. Ellos van a ver cómo retrocede el tiempo ante sus ojos. Y creo que eso nos va a dar perspectivas muy interesantes. Y en el internet, pues obviamente ya hay muchísimas teorías de simplemente un tráiler. Una de ellas era incluso poner el tráiler al revés. Y era muy interesante verlo al revés, pero realmente no revelaba mucho. Pero sí te dice mucho de lo que haría la gente para descubrir cosas nuevas sobre esta producción. Por otro lado, tenemos personajes obviamente nuevos. Si hemos visto películas de Nolan, pues sabemos que sus personajes por lo regular tienen algún tipo de relación o algún tipo de trauma o algún tipo de motivación
desde que eran muy jóvenes, y esto lo acarrean conforme pasa la película, y normalmente al final de la película es cuando solucionan sus problemas. Es decir, Nolan sabe hacer personajes muy redondos, que recorren un buen tramo durante la película, de manera muy introspectiva, y que al final lo resuelven y que son personajes tal vez totalmente diferentes. Y se me viene a la mente Interstellar, lo vemos con Cooper, el personaje de Matthew McConaughey. Él empieza como este padre de familia, que quiere mucho a sus hijos y todo, pero que su curiosidad pues lo lleva incluso hasta el espacio, hasta otro planeta y hasta un agujero negro, pero termina siendo un hombre totalmente diferente y que termina de alguna manera redimiéndose ante su hija. Y vemos todo su viaje durante la película y cómo este viaje lo hace cambiar emocionalmente. Y creo que vamos a ver algo tal vez parecido en Tenet, que si bien Tenet pues sí va a ser una película muy diferente a Interestelar, que no va a ser tan filosófica, tal vez ni tan introspectiva. Sí hay que esperar ver todo este tipo de conflictos y sobre todo estoy esperando mucho la actuación de Robert Pattinson, no solo porque probablemente es su último papel antes de interpretar a Batman, sino que realmente es un actor que siento que siempre estuvo marcado por esa gran sombra de Twilight, por esa mala fama, ahora sí, pero que ahora ha tomado papeles bastante interesantes. Y bueno, trabajar con Nolan creo que es una gran oportunidad para demostrar a todos de que pues ya pasó esa era, que ya no es el chico vampiro, que ya no está marcado por ese papel y que pues puede hacer otras cosas. Vemos un ejemplo de su evolución como actor en The Lighthouse con Willem Dafoe, que actúa también con Willem Dafoe. The Lighthouse, una propuesta muy interesante del director de The Witch. Extraordinaria película. Si te gustan las películas de terror psicológico, te la recomiendo. La actuación de Pattinson es buena por decir poco, realmente es magistral su actuación. Em, y ahí nos vamos a dar una idea de lo que puede hacer este actor. Y ahora en Tenet lo tenemos como este personaje que pues obviamente va a ser parte de los espías, lo vamos a ver haciendo varias escenas de acción y pues muy probablemente va a formar parte de la trama grande en general, porque el protagonista no va a ser él, pero estemos muy seguros de que lo vamos a ver en primeros planos, en medio de la acción, y pues simplemente hay que esperar y ver cómo se desarrolla toda la trama con estos personajes. Finalmente quisiera hablar un poco tal vez de la temática, y esto sí es terreno desconocido. Pues la temática, obviamente, con todos estos viajes en el tiempo, con todo esto de retroceder y ver los hechos que ocurrieron al revés, creo que nos va a traer muchas cosas muy interesantes sobre cómo resolver un misterio. Siento que también nos va a traer muchas cosas sobre cómo investigar una escena del crimen que esté al revés, viajar atrás en el tiempo para ver los hechos, cómo se desarrollaron, pero de manera, eh, pues ahora sí que en reversa. Y creo que esto va a sacar mucha creatividad por parte de Nolan. Y vamos a ver un lado creativo ahora sí que muy nuevo. Y algo también que vuelve a las raíces del propio director, porque hizo pues esta película histórica que es Dunkirk, y ahora nos presenta otra historia pues se podría decir ciencia ficción. Y simplemente creo que nos va a sorprender con otra gran temática. Y quién sabe, tal vez Nolan presente un viaje en el tiempo que resulte más coherente que pues todas las películas que se nos ha presentado el viaje en el tiempo de una manera tal vez un poco extraña, o que deja muchos cabos sueltos. Y pues habrá que esperar, y la verdad es que es de mis películas más anticipadas del 2020. Y pues por último también se decía que iba a sufrir en taquilla pues, por todo esto, que se habían cerrado cines, que se habían pospuesto lanzamientos. Tenet pues creo que no ha retrasado su lanzamiento, pero muchos temen que sufra económicamente, porque pues la gente pues todavía no va a querer ir al cine, y pues va a ser una situación difícil económicamente para esta película, pero estoy seguro que independientemente de eso nos va a regalar un peliculón, así lo puedo poner. Me estoy adelantando tal vez, pero
pues conociendo la calidad de Nolan, creo que no nos va a decepcionar. Música. Ahora pasamos a nuestra sección de música. El sonido del futuro. ¿Qué es el sonido del futuro? Muchos productores han tocado este concepto y creo que siempre ha existido esta caza incesante de buscar algo nuevo, de innovar, de decir, yo creé ese sonido y ese sonido es el que hoy por hoy está liderando las listas de popularidad. Y el pasado episodio hablábamos de la vida y obra de Giorgio Moroder, gran compositor, gran productor, gran DJ en la época de los 70s y pues hasta la fecha. Él hablaba de el sonido del futuro, es un concepto que él maneja mucho. Y él decía que el sintetizador era el sonido del futuro, obviamente en aquellos tiempos. Y vaya que lo fue, el sonido del futuro, vaya que fue el sintetizador. Y lo podemos ver en su mayor esplendor en los 80s. Y pues hoy en día, pues si bien ya existen cosas más avanzadas que el sintetizador, ya tenemos softwares, ya cualquiera puede hacer música en su casa. Hay cosas muy particulares, pero ¿realmente esto será el sonido del futuro? ¿Realmente las computadoras producirán el sonido del futuro? Es difícil y creo que aquí es cuando va a entrar la creatividad humana. Pero es interesante ver cómo ahora la música está desviándose por otro camino que está revisitando bases de hace muchísimo tiempo. La música se está, no quisiera decir regresión, porque no es una regresión. Más bien la palabra sería, está revisitando conceptos del pasado para adaptarlos al futuro. Y ya habíamos hablado de esto también, de la nostalgia y de cómo se usa en la industria musical hoy en día. Pero es la tendencia, realmente es la tendencia. Estamos viendo cómo regresan muchas tendencias del pasado y se adaptan a nuevas cosas. Y curiosamente, también Giorgio Moroder, decía que probablemente el futuro iba a ser regresar a hacer música con instrumentos reales, así lo decía él. Y no lo dudo, porque hoy en día escuchamos producciones que ya usan más instrumentos acústicos con elementos electrónicos y tal vez ese sea el sonido del futuro. Tal vez el sonido del futuro es una amalgama entre lo acústico y lo electrónico, algo que se fusione de manera sinérgica y que nos lleve a nuevos panoramas. Es difícil decirlo porque todavía existen, es decir, hoy en día existen muchísimos géneros musicales. Tenemos muchísimas variantes en la música electrónica. Tenemos muchísimas variantes en lo que es música pop también. Y es difícil clasificarlo. Tenemos propuestas como Billie Eilish, que es difícil clasificar su música, porque muchos dicen, bueno, es hip hop, pero también puede clasificarse como trap, o también puede clasificarse como pop. Entonces es difícil clasificar ese tipo de música. No tanto como con otros artistas. Por ejemplo, sabemos que Bruno Mars hace pop, sabemos que Shawn Mendes hace pop, sabemos que Camila Cabello hace pop, sabemos que no sé, Five Seconds of Summer hace un pop un poco más acústico. Pero hay ciertas propuestas que no encajan y tal vez ese sea el sonido del futuro. Propuestas que a lo mejor no podemos encajar ahora, pero que en el futuro tal vez sí podamos. Y muchos de estos sonidos del futuro, pues siento yo que se van a producir en el EDM. ¿Por qué en el EDM? Porque el EDM pues es música que básicamente se hace en una computadora y que pues ahí los productores, los DJs pueden crear nuevos sonidos, nuevas melodías, pueden jugar con una infinidad extraordinaria de parámetros para crear sonidos poco peculiares. Pero también tenemos la creatividad humana con otros instrumentos. A lo mejor un DJ puede experimentar en su computadora, pero también podemos tener a lo mejor a un guitarrista, llámese Joe Satriani, Steve Vai, que sacan sonidos extraños con su instrumento, pero que funcionan dentro de su contexto. O tal vez podemos tener algún
productor de hip hop que cree una nueva línea de bajo que revolucione también cómo se crean las bases rítmicas en la música popular. Entonces tenemos un mundo de ideas, pero que tal vez difícilmente se combinen o que tarden en combinarse. Realmente porque ahorita la tendencia pues es hip hop, es pop, pero también se están incluyendo muchos elementos de música electrónica, también ya se están volviendo a incluir elementos de acústicos o por ejemplo guitarra eléctrica o baterías acústicas. Y creo que muchas de esto, de esta sinergia es pues eso, es buscar un sonido que suene como antes, pero que a la vez sea nuevo. Que presentarle algo nuevo a la gente que sea digerible con los nuevos gustos. Porque si cambias totalmente acústico, pues muchos se van a sacar de donde y van a decir, bueno, ¿qué es esto? Muchos, a lo mejor muchas personas que nacieron en los 2000 se van a quedar así como que, espera, ¿qué? Pero muchas generaciones nuevas, pues a lo mejor lo van a aceptar de mejor manera, o viceversa. Es decir, la reacción de la gente puede ser muy variada. Y eso también es otro reto que enfrenta el sonido del futuro, que es ser digerible a un mayor número de personas. Porque los que son más adultos, pues difícilmente lo van a digerir. Porque es más difícil que alguien más adulto escuche música más moderna. Pero también es difícil que las generaciones más jóvenes digieran sonidos más vintage, por así decirlo. Entonces es encontrar como ese camino medio en donde funcione. Obviamente hoy en día ya no tenemos algo como el sintetizador, es decir, si lo tenemos es mucho más avanzado. A lo que me refiero es que aún no inventamos ese instrumento, esa herramienta como lo fue el sintetizador que nos permita ahora sí que romper paradigmas y decir, wow, nunca había escuchado esto. Porque ya todo está tan digitalizado que difícilmente vamos a llegar a la creación de un instrumento nuevo o un aparato nuevo. Hoy en día es más difícil eso y creo que ahí es donde entra el aspecto de incluir elementos viejos, porque recordemos antes del sintetizador y todo eso, pues existían los moduladores o los creadores de señales. Antes para ser productor musical tenías que saber un poco de electrónica, tenías que saber cómo conectar todas estas señales y tenías que saber cómo se escuchaba cada señal y cuál era la función de cada señal para crear un sonido en específico. Por eso hoy en día en los software de sonido y en los software de producción musical tenemos generación de señales cuadradas o señales triangulares o de sierra, porque estos son conceptos de electrónica. Entonces, antes se necesitaba mucho conocimiento de eso y por medio de experimentación con esas señales se llegaba a sonidos pues bastante peculiares. Y entonces yo creo que aquí es donde muchos productores van a tener que irse hacia atrás y ver cómo se hacían esos sonidos y refrescar un poco su conocimiento de tecnología y de electrónica también. Y empezar a experimentar como lo hacían antes. Empezar a conectar, ahora sí que olvidarse de lo digital y empezar a experimentar con lo analógico y decir, ok, tengo esto analógico, ¿cómo lo puedo enriquecer con lo digital? Tal vez eso sea el auténtico sonido del futuro, algo que ya existió, pero que se está modernizando, algo que ya teníamos antes y que tal vez queríamos obsoleto, pero que ahora necesitamos para innovar. Y es difícil, obviamente va a tomar tiempo, y más ahora que muchas producciones suenan muy similares. Si ustedes escuchan música moderna, van a notar que, por ejemplo, el sonido, bueno, más que el sonido, el ruido, el volumen ha subido bastante. Antes las producciones no eran tan ruidosas y hoy en día se busca que sean bastante ruidosas. Es decir, no ruidosas en el sentido que escuchan feo, sino que su volumen sea muy alto, vaya, y que tengan bajos, ahora sí que truenen las bocinas. Y esto se le ha conocido como la guerra del ruido. Y por alguna razón, no sé cuál, es que ahora los productores quieren que sus producciones suenen hasta el tope, que ya se quite esa barrera que antes se había puesto
y que suenen lo más ruidoso posible. Y creo que eso también es porque la gente ahora está acostumbrada a escuchar música más ruidosa. Hoy en día también los celulares tienen bocinas más ruidosas, las bocinas portátiles también tienen, ahora sí puedes traspasar mucho el límite. Entonces son tendencias bastante interesantes, pero que realmente no contribuyen al sonido. Y vaya, son muchísimas cosas que hay que tomar en consideración para realmente producir un sonido del futuro. ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién sabe? Tal vez ese primero no nos diga cuál sea el sonido del futuro, porque pues él quiere romper paradigmas. Tal vez tardemos en descubrir qué realmente es ese sonido. Pero, pues bueno, ahora sí que a esperar y a escuchar las nuevas propuestas y analizar quién va a ser el primero. Y el que sea el primero, pues agárrense, porque ese que sea primero o esa, pues se va a hacer millonario. Así de simple. Todos los artistas van a querer colaborar con él o con ella. Así que estemos atentos. El sonido del futuro. Videojuegos. Y ahora en videojuegos. La nueva generación de consolas ya está a la vuelta de la esquina. PlayStation 5 ya fue anunciado. Xbox Series X también ya fue anunciado. De hecho, Xbox Series X va a tener un evento en donde se van a revelar los nuevos lanzamientos. Ya vimos un poco más de los juegos que vamos a tener en Xbox. Hace poco se reveló Assassin's Creed Valhalla, que ese ya es directo a nueva generación. Vimos algunos hints de los juegos que vamos a tener en PlayStation 5, probablemente The Last of Us 2, que va a salir todavía para 4, pero seguramente vamos a tener un port. No se ha revelado tanto de lo que vamos a ver en PlayStation 5, pero lo cierto es que ahora esta generación nueva que se viene va a estar enfocada en quién es más poderoso. Y obviamente Microsoft y Sony, cada una va a decir que su consola es la más poderosa. Siempre ha sido así. Xbox va a decir, nuestra consola es la más poderosa. PlayStation 5 va a decir, nuestra consola también es la más poderosa. Al final, pues es decisión de nosotros cuál se adapta mejor. Pero creo que más que cuál sea más poderosa o cuál nos ofrezca más equipo multimedia, tal vez, es los juegos. Todo se trata de los juegos. Al menos esa es mi mentalidad. Porque puedes tener una consola que reproduzca gráficas preciosas, casi casi fotorrealistas. Pero si no tienes juegos, pues realmente no vale la pena. Y como ejemplo pongo a Nintendo. ¿Por qué creen que el Switch ha vendido tanto? Es decir, es un concepto interesante. Ciertamente es un concepto muy innovador en la consola en sí. Pero simplemente vende por los juegos. Mario vende como pan caliente. Y nunca va a dejar de vender como pan caliente. Super Smash Bros. El juego más grande de peleas hoy por hoy. Por eso vende. Zelda Breath of the Wild. Una obra maestra. Que vendió también como si no hubiera un mañana. Es por eso que Nintendo sigue vigente. Y por eso no se ha quedado atrás en ventas. Que si bien se ha quedado un poco atrás en tecnología, no se ha quedado atrás en ventas. Incluso supera a sus competidores. Es increíble lo que hace Nintendo. Pero bueno. PlayStation 5 y Xbox One, Xbox Series X, disculpen ustedes, es lo que nos espera a finales de 2020. Y viene de una generación con PlayStation 4 y Xbox One, en la que realmente yo considero que fue una de las generaciones menos innovadoras. Que si bien hubo propuestas muy interesantes, muy lucrativas también, y que en este año vamos a ver, pues ahora sí que las mejores propuestas, creo que ya es demasiado tarde. Desde el inicio de la generación, sí se vieron cosas pues nuevas, obviamente, pero mucho de la generación fue hacer remakes, fue hacer colecciones, fue hacer remasters, fue hacer versiones HD, fue hacer versiones ports. Fue mucho de eso. Y realmente en lo que es 2018, 19 y 20, que son los últimos años de la generación, vimos realmente propuestas nuevas. Simplemente Death Stranding, Cyberpunk 2077, que ya va a salir, que es uno de los juegos más anticipados, el remake de Final Fantasy VII, esos juegos. Y bueno, el juego de Spider-Man también, que pues realmente es muy bueno. Ghost of Tsushima, esto todo en el caso de PlayStation. Y Xbox, que
Desgraciadamente, creo que no le apostaron tanto a sus exclusivas. Espero que en la siguiente generación sí le apuesten más. Porque si bien tuvimos Halo 5, pues Halo 5 se quedó un poco debajo de los estándares. Realmente creo que pudieron haber hecho más con Halo 5. Gears of War, pues que realmente sí fue así como que wow, Gears 5 y pues ya, Gears 4 también fue, Gears of War realmente se ha quedado un poco atrás, es decir, jugabilidad es impresionante, eso sí, pero creo que ya Gears of War ya no tiene tanta relevancia como solía tenerlo en las épocas de Xbox 360. Hemos tenido Forzas cada año y los Forzas son juegos buenos, pero pues no puedes soportar todo el éxito de una consola en un juego de carreras, que son juegos muy de mercado nicho. Entonces son este tipo de cosas que me hacen pensar que la generación pasada o esta generación que está por terminar no fue tan innovadora. Vimos, a mi parecer, creo que fue demasiado nostálgica. Fue depender demasiado de juegos pasados. Que si bien hay remakes que sí son buenos, como los de Resident Evil, o por ejemplo el remaster de Shadow of the Colossus, esos creo que son propuestas bastante bien hechas, que sí construyen sobre los juegos originales y te dejan boquiabierto. Em, Creo que hasta ahí realmente podemos decir que fue lo rescatable. Porque también tenemos estas compañías que sacaron versiones más poderosas del PlayStation 4 y el Xbox. Y dices, ay, pues es que ya tenía el base y ahora me ofrecen según esto, más poderoso. Y es como que siento que muchas veces es como que ese marketing de que, quieres tenerlo más poderoso, vente con nosotros y gástale más y vende el viejito y cómprate el más nuevo y vas a tener gráficas acá, 4K y todo. Yo, a mi parecer, creo que es innecesario. Si quisiera algo más poderoso realmente, armaría una PC. La verdad, o sea, muchos se quejan del elitismo de la PC, pero pues realmente es que sí existe una fundación para eso, sí existe un, una cimentación para pensar así. Porque realmente una PC la puedes armar a tu gusto y te puede durar hasta 15 años, quién sabe, con las modificaciones correctas. Y una consola, pues sí, puedes comprarla más poderosa, pero te va a durar lo que dure el ciclo de vida de esa consola y después va a salir una más nueva y pues te vas a tener que comprar esa más nueva porque pues ya no van a ser juegos para la que tú tienes, sea la más poderosa de las poderosas. Entonces también nos enfrentamos con este problema en el que las compañías nos quisieron vender estas versiones más nuevas, más optimizadas y más poderosas. Y creo que ya eso ya es una cuestión de marketing. Pero más allá de la arquitectura, de las consolas y todo, pues creo que el reto realmente está en los juegos. Si esta nueva generación logra crear nuevas propuestas que sean realmente innovadoras, creo que vamos a tener una generación bastante buena. Y pues sabemos que Xbox Series X va a abrir con pues Halo Infinite, o como muchos lo llaman, Halo 6. Y Halo Infinite se ve que va a ser un regreso a las bases de la saga. Va a ser un regreso a todo esto que hizo que Halo fuera un parteaguas a inicios del milenio. Y ahora sí que es una nueva propuesta. Realmente creo que es una nueva propuesta dentro de la saga, dentro de cómo se había jugado Halo. Y pues esperemos, realmente no tenemos muchos detalles. Esperemos que liberen gameplay pronto. Pero sí va a ser interesante a dónde llevan esta saga. Y si bien Halo pues es ahora sí que la saga principal de Microsoft, pues siempre va a estar ahí, pero tiene que innovar. Ya necesariamente se tiene que innovar, no solo en gráficas, sino en jugabilidad, en la historia y pues ver si realmente concluye la historia de Master Chief. Por otro lado, pues Microsoft pues sabemos que adquirió varios estudios independientes y que pues los va a poner a trabajar en nuevas IPs porque a pesar de que no lo acepten, realmente Microsoft se quedó muy atrás en exclusivas y se muestran las ventas. Por esa razón PlayStation 4 vendió más y no es porque sea fanboy o lo que sea, no, es que ahí están las cifras. Realmente PlayStation vendió más porque tenía más exclusivas. Punto, se acabó. La gente prefería las exclusivas de PlayStation. Y las exclusivas de Microsoft pues realmente fueron
fueron pocas, fueron tal vez demasiado pronto y realmente pues no eran juegos que dijeras, wow, esto va a ser una obra maestra. Pues no, la verdad no, con todo respeto a los estudios que trabajaron en esos juegos. Pero pues no, realmente no había ese punto de venta, esa innovación. Por otra parte, Sony pues sigue apostando mucho por sus estudios. Ya tenemos varias IPs que sabemos que van a aparecer en PlayStation 5, como lo es la secuela de God of War, una posible secuela a Spider-Man de PlayStation 4. Vamos a tener probablemente un port de The Last of Us 2, que tal vez, quién sabe, tal vez incluya más contenido. Vamos a tener muchas otras IPs, tal vez incluso un Gravity Rush 3. Vamos a tener un nuevo Gran Turismo. También hay que esperar a ver si tenemos tal vez un nuevo Uncharted o algo por el estilo. Y tenemos todas estas propuestas que sabemos que van a estar ahí de cajón porque son IPs que ya han estado con Sony desde hace mucho tiempo. Pero también Sony pues tiene que apostar por crear IPs nuevas, por seguir produciendo estas IPs nuevas y mantener a los jugadores enganchados en su consola, en su concepto. Creo que Sony no va a sufrir tanto con las nuevas IPs. Creo que Sony, ya por lo mismo que tienen muchísimas sagas, ellos pueden realmente tranquilizarse y enfocarse más en el poder de la PlayStation 5. Ya pueden realmente enfocarse en hacer que el PlayStation 5 realmente sea esa consola más poderosa que ellos dicen. Por otro lado, Microsoft pues tiene ese reto que Sony no tiene. Tienen que enfocarse más en las IPs y dejar de estar parloteando tanto de que nuestra consola es la más poderosa y bla bla. Entonces también es eso, pero Microsoft también tiene la peculiaridad de que, pues sí, su consola principal es Xbox, pero pues también está el mercado de PC. Y entonces muchas de las exclusivas de Xbox también salen para PC. Y es aquí donde se divide su mercado y es algo difícil como que mantener a la gente en Xbox. Porque pues en PC muchas veces son más económicos los juegos, o corren mejor, o ofrecen mayor personalización por todo aquello de los mods y todo eso. Entonces ellos están metidos en una situación un poco difícil. Pero pues bueno, al final, digo, por algo están ahí los grandes ejecutivos, ¿no?, de Microsoft y todo eso. Entonces vamos a ver cómo lo manejan. Así que, pues sí, se viene una gran generación, se viene un gran cierre de año para videojuegos. Hay que disfrutar esta última parte de esta generación de PlayStation 4 y Xbox, porque realmente se vienen juegos muy buenos, en especial Cyberpunk. Cyberpunk en lo personal es uno de mis juegos más esperados. No solo porque CD Projekt Red ha hecho grandes juegos como The Witcher, sino que es un concepto que trajeron desde muy atrás y lo revitalizaron y wow, simplemente se ve increíble. Si no has visto los gameplays que sacaron hace poco, los de CD Projekt Red, te recomiendo verlos. Duran su buen tiempo, como 40 minutos, pero vale la pena y pues para mí la verdad es que es una compra de día uno. Creo que es la mayor propuesta de esta generación y pues probablemente de las propuestas con las que cierre también. Así que pues a esperar y vamos a ver qué nos trae la nueva generación. Vamos a ver cómo evoluciona la realidad virtual también, que la realidad virtual todavía está en pañales, pero cada vez se ve más avanzada. Así que, quién sabe, simplemente mirar hacia el futuro y esperar lo mejor para el gaming. Bueno, amigos, esto ha sido un episodio más de La Bóveda de Acero. Antes de irme, quiero recordarte mis redes sociales y las redes de La Bóveda de Acero. Facebook, Manuel Sepúlveda, es una página, no es un perfil. Mi foto de perfil está en blanco y negro. Twitter, @bóveda acero, ahí puedes ver las actualizaciones, ahí puedes ver los nuevos episodios, cuando salen un nuevo episodio, etc. En Patreon estoy como Manuel Sepúlveda. Ahí he tratado de subir los podcasts, pero por una u otra razón no me deja el maldito. Pero bueno, ya veremos. La verdad es que Patreon es algo nuevo para mí, así que chécalo si quieres. Me gusta escribir.com, esta red social para escritores españoles. Yo estoy ahí, no soy español. Bueno,
es para cualquiera, pero fue creado por españoles. Megustascribir.com, Manuel Sepúlveda. Ahí puedes leer muchos de mis textos, cuentos, historias. Si te gusta leer, pues ahí vas a encontrar grandes autores. Y, ¿por qué no? Dale una leída a mis cuentos y me comentas qué te parecieron. Y por último, ya estamos disponibles en Apple Podcasts. Así es. Si tú tienes cuenta de iTunes y quieres meterte a Apple Podcasts, ahí puedes encontrar La Bóveda de Acero y todos los episodios hasta la fecha. Así que ya estamos en Spotify, Buzzsprout y Apple Podcasts. Y pues más directorios se van a agregar en el futuro. Sin más, te agradezco escuchar La Bóveda de Acero. Te agradezco por permanecer aquí. Te agradezco por descargar el programa. Y sígueme en mis redes para seguir actualizado con La Bóveda. Y sin más, nos vemos hasta la próxima. Dejando la bóveda de acero. Hasta pronto.